que poner? Gracias Sí, por el aviso. Ahí está. ahí está, ahora sí. Fenómeno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Analía Segal. Les doy la bienvenida. Nos entusiasma tener este momento de charla con ustedes. Estamos acá junto con Ayelén Altamirano y Gabriela Lamelas. Ambas, nosotras tres, tenemos mucho que ver con una propuesta de formación que se viene desarrollando desde un acuerdo, un convenio entre la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, y el Instituto de Formación Docente, que tiene una pequeña historia ya, porque comenzó en el segundo cuatrimestre del año pasado. Y bueno, esa propuesta nos juntó para pensar algunas cuestiones que son las que queremos compartir con ustedes. ¿De dónde viene este grupo? Bueno, yo presentando a mis compañeras, Gabriela Lamelas es doctora en educación, reciente doctora en educación. Trabaja desde hace mucho tiempo en temas de didáctica, y en particular en temas de didáctica de las sociales, y tuvimos la suerte de cruzarnos hace algunos años, trabajando en el ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba, que entre otras iniciativas, abrió hace unos años un conjunto de especializaciones para maestros en las enseñanzas, y hemos compartido acá con Gabriela el trabajo en este campo de las especializaciones. Y Ayelén Altamirano, que también está aquí con nosotros, viene también de las ciencias de la educación, y viene integrando intensamente los equipos que dentro mismo del ISEP se encargan del diseño de las clases, del diseño de diverso tipo de producciones didácticas. O sea que el tema de la didáctica, la enseñanza, su materialización en diversas formas, está, por lo que veo y lo que entiendo, en el universo de intereses de Ayelén, y ambas, Gabriela y Ayelén, vienen teniendo una trayectoria muy importante en términos de vérselas, tutorear, diseñar estas situaciones de formación virtuales, ¿sí? Entonces, como tutoras, como coordinadoras de tutoras, etc., el tema de llevar adelante una formación en el espacio de la distancia está siendo objeto de trabajo para ellas, para mí, desde hace unos cuantos años anteriores a la urgencia. Bueno, y esto de las cosas que uno piensa que son anteriores a la urgencia, y yo diría, creo que lo interesante es que sean posteriores a la urgencia también, es un poco el núcleo de lo que vamos a querer compartir hoy con ustedes. ¿Por qué? Cuando diseñamos el curso del cual les hablo, y como sucedió para muchas de las cosas que todos nosotros fuimos haciendo en este tiempo, atender a la urgencia significó muchas veces pensar qué teníamos, ¿no? ¿Qué teníamos, con qué contábamos para atender a la urgencia? Y desde ahí salimos y atendimos, sin duda. Atendimos lo que se pudo con las condiciones que hubo, ¿verdad? Y en esa satisfacción por haber dado respuesta, yo digo que me parece que hay entre todos nosotros, entre las maestras, los maestros, los profesores, además de un agobio y un cansancio, pero también hay una sensación de satisfacción de haber podido hacerlo, de haber podido hacer algo que, no sé, mínimamente nos movió del lugar en el que estábamos. Entonces, a esa satisfacción de lo que se pudo hacer, nosotros le sumaríamos, yo le sumaría una pregunta que quede encendida, una pregunta para que quede ahí encendida, que es,
¿qué se pierde y se perdió? Y probablemente la distancia haga que se siga perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay, pero también qué es lo que se pierde y que uno quisiera que no se pierda y de algún modo retener? Y quizás eso sean quizás esas miradas esperanzadas que nosotros tenemos, o reencuentros esperanzadores que nosotros tenemos ahora, que en algunos casos hemos podido tomar contacto con los estudiantes, pero también, ¿qué de lo que pasó podemos hoy, y de lo que pasa, ¿no? Podemos hoy problematizar, o sea, sobre cuáles de los asuntos que sucedieron, de los asuntos a los que echamos mano, etcétera, podríamos mirar y podemos seguir mirando con una pregunta. Yo diría, ¿qué preguntas nos podemos hacer, nos trae la coyuntura en relación a las condiciones que generamos? Voy a usar una palabra, condiciones didácticas, que generamos para que algo del orden de la enseñanza y del aprendizaje se produzca en relación con las ciencias sociales. Entonces, esa pregunta por las condiciones didácticas, que es una pregunta que precede a la urgencia y sigue, bueno, digo, también tomemos de lo que pasó aquí en esta coyuntura para poder pensar en esa pregunta. Y yo voy a agregar algo. También para entendernos en esta coyuntura, advertidos de, si no nos estaremos resbalando sin darnos cuenta a cierta especie de facilidades que la digitalidad y lo invisible de la materialidad de lo digital hace que uno de repente no esté advertido. Voy a dar un ejemplo que es medio brutal, pero no es tan raro. Me facilita un montón solucionar con la evaluación con asuntos de multiple choice. Y la verdad es que cuando tengo una máquina delante, un software delante, eso se está súper facilitado. Y además, no solamente está facilitado porque yo lo encuentro, sino porque además hay un tenedorcito que me lo está ofreciendo. O sea, está a la mano porque es ofrecido. O sea, hay cosas que están a la mano, discurso, el mismo modo en que nos movemos en las plataformas digitales con nuestros estudiantes, en el mismo modo en que nosotros nos estamos cruzando, es decir, todo lo que pasa ahora habilita unas cosas y no, lo que pasa, es decir, las cuestiones que suceden en las plataformas merecen una pregunta. Esto no quiere decir que no vamos a decir que no sirve, no, para nada, digo, ameritan estar advertidos de que uno puede jugar con posibilidades en relación con lo digital y en relación con las plataformas, ¿sí? Entonces, me parece que esos dos asuntos, ¿cuáles son los asuntos que entendimos, aprendimos o que pudimos ver en esta coyuntura que nos ayudan a seguir pensando en la enseñanza de las ciencias sociales? Y la otra es, también hay una línea que tiene que ver con lo digital, que también esta coyuntura nos puede servir para pensar eso. Entonces, las líneas de trabajo que Gabriela y Ayelen van a rescatar y van a de la experiencia que venimos teniendo en la formación con docentes, van por esos carriles. Entonces, nada, los vamos a invitar a tratar de pensar por ese lado, y tanto Gabriela como Ayelen van a organizar muy, muy bien estas ideas que yo acabo de ofrecerles, pero bueno, como un marco general, ¿sí? Bueno, si les parece, Gaby, creo que avanzabas. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto que estén acá. Agradezco especialmente, hay algunos colegas de diferentes equipos de trabajo, y la verdad que eso es muy bueno, porque lo que venimos tratando de hacer es de pensar, ¿no? Porque hay mucho para pensar, y a veces en las ciencias sociales suelen ser, que es parte de las cosas que queremos conversar hoy, bastante relegadas en ese pensamiento, ¿no? De los que estamos acá nos interesa, así que bueno, bienvenido, y ojalá pueda ser un espacio también de mucho intercambio. Nosotros vamos a contarles algunas cosas que venimos pensando, pero con la idea de poder ponerlas en conversación con lo que ustedes también vienen pensando, con sus experiencias, con sus prácticas, porque estamos en un proceso, ¿sí? Lo que les vamos a contar
son algunas cosas que venimos trabajando, pero que están abiertas y en conversación. Analía introducía un poco la cuestión y concretamente dentro de ese trabajo, de ese panorama, de eso que se apareció a los docentes, se viene conversando mucho, ¿no? sobre el desafío que significó para las prácticas de enseñanza, para el oficio de enseñar, el impacto que implicó la suspensión, la alternancia, la burbuja, la continuidad, la discontinuidad, los tiempos que se acotan, ¿no? Esa es una conversación general del sistema educativo, del trabajo docente, del modo en el que se venían haciendo algunas cosas. Y nosotros queremos pensar concretamente qué implicó este escenario complejo y con múltiples tensiones para la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Acá hay algo en particular que nosotros no hemos podido indagar, estaría muy bueno poder hacerlo, y la verdad es que contamos poder hacerlo, que tiene que ver con cuál es el lugar que ha tenido, que tiene, que se plantea para la enseñanza de las ciencias sociales, en un tiempo que se acota cada vez más, ¿no? No hay estudios locales más específicos sobre esto, pero uno podría tomar algunas otras investigaciones que se han hecho, no sé, como por ejemplo el trabajo de Aguillier, donde él dice que en la enseñanza, en la escuela primaria, hay, como todos sabemos, algunos aprendizajes básicos, ¿no? Voy a simplificarlo diciendo leer, escribir, contar, y pareciera, y así es que uno lo puede verificar, aún sin muchos estudios en la práctica cotidiana de quienes recorremos los pasillos de las escuelas, que a la ciencia siempre les ha sido un problema hacerse lugar, un lugar más allá de las prescripciones en el tiempo escolar, ¿no? Sabemos que la mayor parte de las veces queda limitada al trabajo en las efemérides, algunas prácticas que se dan en relación a la convivencia en el aula, la disposición de algunas cuestiones, pero tiene mucha dificultad para ingresar en el tiempo escolar, ¿no? Podríamos pensar que eso quizá es algo específico de la escuela primaria, en la escuela secundaria pasa menos, ¿no? Porque las inscripciones y las identidades profesionales de los profesores traccionan de algún modo para que la enseñanza de la historia, la enseñanza de la geografía, la enseñanza de la ética, de distintas disciplinas que integran las ciencias sociales se hagan un lugar en el tiempo escolar, pero en la escuela primaria, donde las identidades que nos caracterizan a quienes somos maestros no es específicamente una identidad disciplinar, hay quizá esa presión, esa tensión desaparece quizá por momentos y queda la enseñanza de las ciencias sociales más queda quizá más librada a algunas inclinaciones, a gustos personales, ¿no? Es muy frecuente encontrar algunos docentes que te dicen a mí me lo dan porque en la escuela saben que es el área que me interesa, ¿no? Es como que aparece más la cuestión de la atracción, del interés, y un trabajo más vinculado a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser una descripción más general del lugar de las ciencias sociales en las escuelas primarias. Nosotros nos hacemos la pregunta de qué pasó con eso en la escuela primaria, en la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué lugar se hizo a las ciencias sociales en ese tiempo que tendió a acotarse aún más? ¿No? Sí, no va a ser el eje de lo que analicemos, pero sabemos también que las prioridades pedagógicas y en la selección de contenidos que se ha hecho en muchas de las provincias, esto significó una priorización aún mayor de la lengua, la literatura y la matemática en el uso del tiempo escolar, y cruzado con esta otra cuestión, nos abre una pregunta de dónde quedaron las ciencias sociales en la enseñanza, ¿no? Y especialmente más allá de las prescripciones. O sea, ver qué pasó, qué decisiones fueron tomando los y las docentes a la hora de pensarse en relación a la enseñanza de las ciencias sociales. Y por eso, hemos decidido para la jornada de hoy, como decía Analía, contarles particularmente parte de algunas reflexiones que venimos haciendo con un equipo de colegas que trabaja con nosotros en ese curso en Infoda, que está Natalia, está Mateo, es un equipo grande de compañeras que vienen con nosotros reflexionando y conversando con muchos y muchas colegas, quizá algunos estén acá porque los invitamos, a quienes les vamos proponiendo conversar a modo de una mesa de trabajo algunas decisiones que han tenido que tomar a la hora de enseñar ciencias sociales en este tiempo.
una de esas decisiones se vinculan con la cuestión de la selección de contenidos. O sea, cómo decidieron qué contenidos eran prioritarios, cuáles era más importante dar que otros, cuáles tenían que ser resignados. Y la otra cuestión, que es la que va a tomar Ayelen, tiene que ver con cómo ingresan en esa propuesta y en esa conversación con los docentes algunos lenguajes propios de la enseñanza de las ciencias sociales, como son los paisajes sonoros, la enseñanza con imágenes y los objetos. Bueno, concretamente en relación a esta cuestión de la selección de contenidos, yo decía recién que nosotros proponemos ahí en ese curso, y es lo que queremos contarles un poco algunas cosas que nosotros vemos, conversar y retomar algunas voces, y les preguntamos a los docentes qué seleccionaron para enseñar ciencias sociales en este tiempo de emergencia sanitaria. Cómo decidieron qué era lo prioritario, qué decidieron jerarquizar y qué tuvieron que resignar. Y lo que les vamos a contar son algunas de estas respuestas que creemos vienen muy bien para la conversación. La primera de esas colegas que queremos invitarles a leer juntos y juntas es Eliana Grosso, y Eliana nos cuenta, dice: soy docente de nivel primario, y en este año me enfrento a un gran desafío: enseñar ciencias sociales en un segundo grado. El año pasado, el grupo que tengo este año a cargo, sin duda sufrió un recorte abrupto de contenidos. Fueron otras áreas las priorizadas, en lugar de las ciencias, vagamente presentes en las propuestas de enseñanza sobre las formas en que se organizan los espacios geográficos cercanos y lejanos, urbanos y rurales, el conocimiento de la diversidad de trabajos y la identificación de algunos problemas ambientales, promoviendo una conciencia ambiental cuando las efemérides lo ameritaban. Este 2021 un total reto, y la pregunta que me invadió: ¿qué enseño de todo lo que tengo que enseñar? Y a todo eso tengo que sumarle los contenidos del año pasado no abordados. Sin dudas, el inicio fue un retomar y priorizar contenidos del año anterior. Por ejemplo, la escuela, la manzana de la escuela, el barrio de mi escuela, y hasta ahí llegamos en una enseñanza de alternancia, la que parece dejarte siempre en un mismo lugar, nunca se avanza. Y otra vez la currícula se vio fragmentada por la virtualidad, y estamos en el intento de reconstrucción impulsando contenidos relegados como las instituciones públicas y las representaciones en el espacio. A su vez, en ese mismo espacio, otra colega tomaba la voz de Eliana, Juliana Gil, y le decía: este año, 2021, se decidió tomar todos los contenidos que quedaron pendientes del año pasado y trabajarlos al mismo tiempo que se agregaban los nuevos de este año. Se puede observar que el año pasado los estudiantes desde su casa aprendieron muy poco. Coincido con una docente que escribió: ¿qué enseño de todo lo que tengo que enseñar? ¿Hasta cuándo sigo con los temas del año pasado? ¿Alcanza el tiempo? En cuanto a las planificaciones, se tuvo que cambiar las unidades didácticas y no hacerlas tan extensas, igual que los objetivos. Estas dos intervenciones son solo una parte, es un curso realmente masivo, miles y miles de colegas de diferentes lugares del país participan, ya vamos por iniciar la tercera edición del curso, así que hemos tenido la enorme suerte de poder participar de esa conversación y de esa reflexión con muchos y muchas colegas, y a partir de esto que acabamos de leer y de la lectura de esos espacios, queríamos contarles algunas recurrencias y algunas cosas que iban planteando las y los colegas en ese espacio. El primero tiene que ver con el reconocimiento, digamos, quizá podríamos decir la mayor toma de conciencia de que el tiempo se acota, ¿no? Hay una referencia muy fuerte a que hubo que hacer grandes recortes, ¿no? Y cuando se dice grandes recortes, nosotros decíamos, nos impacta, ¿no? Porque si veníamos hablando de que las ciencias sociales tenían una dificultad creciente y persistente por hacerse lugar en la enseñanza, cuando esto se ve aún más reducido, podríamos, ¿no? Se plantea ahí una pregunta de qué queda, ¿no? ¿Qué está quedando en las escuelas de la enseñanza de las ciencias sociales? Si se ve realmente más reducida a lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Esto nos parece que es algo que nosotros no tenemos, ahí Cristina dice que es así, ya le vamos a dar la palabra después, pero nosotros no podemos tener, no tenemos una investigación que pueda dar cuenta de esto, ¿no? Pero las voces de los colegas dicen,
grandes de recortes, tuvimos que ajustar aún más, ¿no? Entonces partimos de ese piso que decía al principio, decir, bueno, ¿qué nos está quedando, ¿no? de la enseñanza de las ciencias sociales como un punto desde el cual empezar a conversar? El otro tema que las y los colegas destacaron, y nos parece también muy interesante, es que las decisiones sobre qué enseñar, ¿no? Cuando se pensaban en la selección de contenidos, estaban fuertemente vinculados a dos cuestiones fundamentales que la pandemia planteó, ¿no? Decidían qué enseñar vinculado en primer lugar a la disponibilidad de recursos, ¿no? Recursos tecnológicos en los hogares, recursos en las escuelas. Eso era muy importante a la hora de realizar esa selección de contenidos. Había cosas que mejor no darlas porque la disponibilidad de recursos no planteaba las condiciones necesarias para poder hacerlo. Y a eso se sumaba también, bueno, las mismas condiciones, ¿no? Del aislamiento, la alternancia, las burbujas, los saberes y las disposiciones de las familias para poder acompañar a la hora de decidir cuáles eran las propuestas de enseñanza que era posible llevar adelante en ese contexto, ¿no? En varios casos esto se entrama, nosotros creemos de una manera interesante, ¿no? Pareciera que se pone como más sobre la mesa una trama necesaria y, si se quiere, imprescindible entre la selección de contenidos y lo que efectivamente vamos a poder hacer en las condiciones en las cuales estamos, pero la pandemia lo planteó con una certeza mucho mayor, ¿no? Hubo que encontrar esos vínculos entre finalidades formativas, objetivos, posibilidades y aquello que se decidía efectivamente dar en el tiempo en el que el tiempo que estaba disponible para enseñar ciencias sociales. Otro aspecto que apareció también mucho en la reflexión de las colegas y los colegas es quiénes decidían esta selección de contenidos, ¿no? Creo que es uno anterior, ¿puede ser ayer? No, pero no importa, yo lo retomo igual. En esto de quienes decidían, aparece con mucha fuerza la cuestión de la prescripción curricular, como yo decía recién, la mayor parte de las jurisdicciones han tomado decisiones respecto a lo que se denomina la priorización de contenido, los aprendizajes prioritarios, tiene distintos nombres en las distintas provincias, pero básicamente una operación sobre los diseños curriculares vigentes para priorizar algunos contenidos a ser enseñados. Eso estaba presente, el trabajo con eso, pero sobre todo nos parece que aparecía con mucha fuerza la cuestión de la necesidad de un trabajo institucional y de los equipos en esa toma de decisiones, ¿no? Esto es algo que quizá está presente siempre en el trabajo docente, pero también la pandemia parece haberlo reactivado y haber planteado mayor urgencia y que efectivamente hubo alguna oportunidad de hacerlo. Nosotros encontramos muchas referencias de colegas que nos dijeron esto lo tuvimos que decidir en equipo, nos juntamos todas las colegas de primer ciclo a decidir cómo nos distribuíamos los contenidos, nos juntamos las colegas de segundo ciclo, me junté con mi paralela del año anterior para ver qué había podido dar ella y de dónde retomaba yo, es decir, una mayor tendencia a un trabajo institucional respecto a la definición de lo prioritario, a la existencia de acuerdos institucionales. Y en ese sentido también, cómo articular y cómo desafiar esa reducción del tiempo, ¿no? Hay algo que también tiene ya mucha tradición en el pensamiento de la didáctica del área, que tiene que ver con la articulación y con la integración con contenidos de otras disciplinas, pero pareciera que eso apareció con mucha más fuerza, ¿no? Era necesario que las ciencias sociales se aliaran a otras, quien quería darlas tenía que encontrarle un espacio articulado con otras disciplinas. Hay que ver, creo que ahí hay una pregunta, nosotros no tenemos respuesta para eso, pero sería muy interesante indagarlo, con qué suerte ocurrió eso, ¿no? Todos sabemos que las propuestas de integración tienen una gran dificultad, y a veces hablar de integración disciplinar o de trabajo interdisciplinario y demás, bueno, tiene una fuerte complejidad a la hora de elaborar propuestas de enseñanza donde las ciencias sociales lograran mantener algo de su identidad, de sus preocupaciones, de sus propuestas didácticas, ¿no? Pero bueno, ese también es otro aspecto que apareció mucho. En relación a los temas que las colegas y los colegas nos comentaban que habían priorizado, por un lado aparece esto que leíamos recién en la conversación de estas dos colegas en el foro, que es la cuestión de priorizar temas que no se habían logrado dar el año anterior, ¿no? Esa es una recurrencia muy fuerte.
hay ahí algo así como una hipótesis que se desarrolló a fines del año pasado y quizá a principio de este, que es, bueno, vamos a dar lo que no se pudo el año anterior y el año este, ¿no? Pero acá leíamos que estas dos colegas lo planteaban de un modo muy claro y la verdad que es muy interesante, decir, bueno, pero ¿en qué momento termino de dar lo que no di el año anterior y empiezo con lo de esto? ¿No? Eso es una cosa muy compleja, porque el tiempo escolar nunca alcanza, particularmente en las ciencias sociales. Este es un tema que bueno, Analía y muchas otras colegas han pensado mucho, ¿no? La selección de contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales, porque el mundo social es inabordable y hay que tomar decisiones y pensar cómo hacerlo. Bueno, quien se cargaba los contenidos del año anterior y de pronto le quedaban y se suspenden las burbujas y volvemos a los hogares y los chicos vienen semana de por medio y qué sé yo, le pareciera que esa hipótesis inicial de distribuir el tiempo de otra forma se vio ahí un poco alterada y estaría viendo como un nuevo proceso, ¿no? De toma de conciencia de que ese modo de resolver lo no visto no va a ser el modo en el que pudiéramos salir de este atolladero en el que estamos, ¿no? Hay otro criterio también que ahí apareció mucho es esto de priorizar los temas que no se repiten de grado en grado, ¿no? Muchos colegas nos decían, bueno, yo voy a trabajar sobre la provincia de Córdoba, las provincias, ¿no? Que en general suele ser un tema que se trabaja mucho en cuarto grado, en las distintas jurisdicciones. Entonces, eso lo voy a priorizar porque el año que viene ya no lo van a ver. O voy a priorizar circuito productivo porque es bien de tercer grado, ¿no? Esos temas que tenían como la seguridad de que les correspondía darlos en esa ocasión. Pasa a la próxima, Aye, por favor. Después aparecen otros temas, ¿no? Una que es algo que nos interesa mucho para pensar. Nosotros planteamos en una de las clases de ese curso un asunto que habíamos pensado mucho con Diana González, con Silvia Tabacman, Analía, que tiene que ver con esta cuestión de lo cercano y lo lejano en la pandemia, ¿no? A nosotros nos parecía que ahí había algo para conversar, ¿no? La pandemia de algún modo revolucionó lo que entendíamos por lejano, ¿no? Por un lado, porque mostró las consecuencias globales de la circulación de personas, de la circulación de objetos, ¿no? Se reprodujo a unos niveles, quienes hemos trabajado con otros casos y otras pandemias en la historia, sabemos que demoraban años, quizá en llegar desde Europa. ¿No se escucha? ¿No me están escuchando? Ah, bueno, está bien. Digo que tardaban años quizás en llegar desde Europa hasta América, ¿no? Eran otros procesos por los cuales eso circulaba, entonces planteó algo para pensar ahí, pero también porque planteó algo diferente en relación a lo cercano, ¿no? Redujo enormemente nuestros recorridos vitales, ¿no? Sobre todo el año pasado, pero podríamos también sostener en este año. Recién una colega nos comentaba, voy a estar 14 días en mi casa, ¿no? Pareciera que algo del adentro, del entorno, de lo que está cerca, tomó una nueva dimensión en la vida de las personas, ¿no? Todos y todas nosotras pasamos muchísimo más tiempo que antes en el espacio de nuestros hogares, nuestros recorridos vitales se acortan, utilizamos lo menos posible los transportes públicos, ¿no? Y hay algo que está planteando eso para volver a pensar. Y la verdad es que es algo que apareció también con mucha presencia en lo que habían los colegas hecho durante el año pasado, ¿no? Una revalorización de lo que se podría llamar lo propio, el contexto, la región, ¿no? De haber trabajado mucho con algunas cosas que quedaban cerca, y otra cuestión propia de las ciencias sociales que tiene que ver con las salidas educativas, ¿no? Bueno, eso también tiene acá, ¿no? Es una de las grandes damnificadas de la... No sé, porque están teniendo problemas con el audio. Bueno, parece que son... Yo me preocupo por si soy A yo, mí se pero... escucha bien. Bueno. No se escucha bien, Gaby. Bueno, entonces decía que ¿no? Las visitas, las salidas escolares, que eran parte de las cosas que valorábamos como potentes en la enseñanza del área, también se fueron ahí alteradas. Y bueno, después a ella les va a contar algunas de las cosas que propusimos para pensar en esto, pero pensando en la selección de contenidos, nosotros notamos que apareció esto, que es una recurrencia muy específica del campo de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? De este binomio cercano-lejano que ha problematizado también Camillón y Fernández Masnovich, Analía, bueno, muchos colegas han trabajado sobre esto,
había algo nuevo para pensar ahí, ¿no? No sé si nuevo, quizá lo mismo, pero había que volver a pensarlo, ¿no? Había algo de esto que aparece en estas conversaciones, y si bien nosotros proponíamos, ¿no? Entramar y pensar, bueno, qué se estaba poniendo en juego en ese contexto, quizá Analia después lo quiera profundizar, ¿no? Pero ahí hay una pregunta que es, ¿cómo entender eso que está cerca? ¿No? ¿Qué cosas me permiten entender esto que está pasando acá? Por ejemplo, ahí una de las colegas nos contaba que ella había decidido trabajar sobre el transporte público, porque a partir de la pandemia había dejado de pasar por el lugar donde estaba la escuela, y los chicos no tenían cómo llegar a la escuela, ¿no? Y ahí, bueno, uno podría pensar cómo se explica esa interrupción de transporte, con qué otras escalas se vincula, con qué otras problemáticas, qué intereses se juegan ahí, ¿no? Es algo que no se puede entender desde lo local, pero propiamente lo local pareciera no verse iluminado por esas nuevas problemáticas que atraviesan la vida de las personas. Hay otra cuestión que también apareció con mucho peso, que son las temáticas de la actualidad, ¿no? Es algo que quizá también es muy propio de algunas cosas que se vienen pensando en la didáctica del área, ¿no? Los problemas contemporáneos, pero también apareció mucho esta cuestión de cómo lo que pasa, lo que estalla en el afuera, tenía que ser objeto de tratamiento al interior de la escuela, ¿no? La escuela podía proponerse como un espacio para tomar cierta distancia, para pensarlo juntos, para trabajar sobre eso. La pandemia, esto que les digo de los colectivos, la cuestión de la vacunación, ¿no? Aparecen como muchas cosas que se jugaban, o los poderes públicos, la decisión del poder público sobre la vida de las personas. Ahí hay algo también para pensar, ¿no? Ese contenido que, no sé, por lo menos en lo personal siempre me pareció aburridísimo, que era enseñar la división de poderes, qué sé yo. Bueno, nos contaba un colega, y la verdad es que era interesante, que de pronto la división de poderes pareció ser determinante en la vida en lo que las personas podemos o no podemos hacer en función de esas decisiones que se toman, ¿no? Entonces, bueno, mucho de eso también, mucho de cómo irrumpen esas temáticas de la actualidad en el espacio del aula, y docentes que deciden tomarlo como objeto en la enseñanza. Después otras temáticas, como les decía recién, con tradiciones fuertes, las efemérides, con mucha presencia, muchos colegas que nos dicen quizá que es las únicas oportunidades, también operando sobre las efemérides, ¿no? Nos dicen, no todas, elegimos cuáles, porque los actos escolares ya no son los actos escolares a los que estábamos acostumbrados, entonces, bueno, ¿cuántos, cuáles son esas efemérides que se deciden priorizar? Otras temáticas como el campo y la ciudad, la ciudadanía, la forma de gobierno, pareciera también que algo de eso operó en decir, esto no puedo dejar de darlo, ¿no? Eso que ya ocurría antes, ¿no? Que los docentes, cuando vos te daban un grado, sabías con claridad, ¿no? Te dicen, bueno, me tocó segundo, bueno, listo, el barrio, ¿no? Como que esa cosa que caía como de maduro cuando me tocó quinto, bueno, me toca dar Argentina, ¿no? Entonces esos docentes que nos decían, bueno, yo no puedo dejar de dar la división política del territorio argentino porque no la van a ver más. Si no aprenden los nombres de la provincia ahora, ya no va a haber otra oportunidad para que lo aprendan. Y otra cosa que, bueno, nos pareció también si se quiere, una novedad, y vimos también que se iba como intensificando curso a curso, es la cuestión de contenidos vinculados a la ESI, ¿no? Mucha presencia de docentes que nos dijeron, yo prioricé tomar la ESI como transversal, algunas de esas preocupaciones generadas por los propios espacios en los cuales se estaban desarrollando la vida de las infancias, ¿no? De situaciones muy complicadas en los hogares, en los barrios, en los espacios donde tenían que pasar más tiempo compartiendo con adultos, otras más vinculadas a decisiones quizá éticas, políticas, de los colegas que decidían incluirlas, sobre todo eso aparecía más en la cuestión de las efemérides, o las mujeres como protagonistas de la historia, ¿no? Una fuerte, en otra de las clases trabajamos en selección de secuencias de enseñanza, y aparecían muchas fundamentaciones, y yo priorizo esta secuencia porque hay un abordaje de género de este contenido, ¿no? Eso también es algo que nos aparecía como una novedad. ¿Quedaba alguna más ayer? No. No. Bueno, entonces esto es algo de lo que nosotros venimos encontrando, que nos parece que plantea algunas cosas para conversar, y bueno, yo le doy la palabra a Aye, y después abrimos seguramente tendrán muchas cosas para decir en función de sus propios recorridos. Sí, bueno, ¿cómo están? Soy Ayelen de Córdoba.
Y bueno, como un poco venía diciendo Gaby, creo que también acá hay como dos propósitos que forman parte del curso, que tiene que ver con ofrecer un espacio para transitar una experiencia, en este caso en relación a los sonidos, a los objetos, a las imágenes. Y por otro lado, tiene que ver con esto de lo que decía Gaby sobre lo cercano y pensar qué pasa con esto cercano que se volvió una cotidianidad en nuestra vida y cómo podemos ofrecer como alguna actividad, algún ejercicio para poder mirarlo en perspectiva o hacer un ejercicio de extrañamiento de esa cotidianidad que se nos presenta, sobre todo el año pasado, con mucho encierro. Y para nosotras fue muy interesante poder ver las producciones que se iban generando en la medida en que habilitaban a pensar esta primera posibilidad de pensar la construcción de estos lenguajes o habilitar a estos lenguajes desde la enseñanza de las ciencias sociales. Y por otro lado, la posibilidad de pensar en también nuestros colegas, nuestros compañeros docentes, cómo eligen participar de una experiencia de este tipo al momento de presentarse y contarle a otro quiénes son, de dónde vienen, dónde viven, qué les gusta. Digo, había mucho de eso. A mí me parece que un poco la intención en las tres propuestas, que ahí las vamos a recorrer rápidamente, tiene que ver con esto de volver a redescubrir lo cotidiano, desde otra mirada. Y la verdad es que es sumamente interesante ver cómo los deja y las deja con sensaciones como muy lindas, poder decir, bueno, voy a registrar un sonido de quién soy, qué hago y lo que me gusta. Yo, si pueden ponerse auriculares mejor, pero si no, es para que puedan escuchar. Seleccionamos 3 paisajes sonoros, son re cortitos, pero nos parecía que estaba bueno poder, como en este momento, compartirlos. Uy, se desconfiguró la placa. Bueno, vamos con el primero. Los paso a las 3 y después. Bueno, esta colega fue más allá y grabó una imagen. Pero digo, acá me parece y lo podemos, digo, la propuesta que como que Gaby, Ganadalía desde el año pasado ya venían planteando en relación a pensar también esos sonidos cotidianos que creo que también van marcando la cotidianeidad, digo, de pensar en los ruidos de la calle, los ruidos de cuando me levanto, la puerta que se abre, que se cierra,
y volver como a proponerles un ejercicio a los docentes, a los colegas, y muchos de ellos diciendo, bueno, efectivamente me sirve para una actividad que yo puedo pensar con los chicos y las chicas en el aula. Entonces, bueno, ahí hay como una intención, me parece, de pensar en los registros sonoros que nos pueden permitir para contar el mundo social o aquello que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Otro de los ejercicios fue poder trabajar con una muestra fotográfica que en realidad tiene que ver con pensar en un registro de la pandemia. Había preguntas sobre, bueno, si tuviéramos que en 20 años contarle a alguien cómo fue la pandemia, ¿qué podríamos hacer sobre eso? Y creo que ahí hay como un registro donde cada colega sumó fotografías. Ahora las voy a, no sé si se abre ahí. Cambio de pantalla. Rápidamente, como para mostrarles algunas representaciones. No, se me fue la tecnología, me olvidé cómo se compartía. Iniciar presentación. Ahí está. Frente al ejercicio fue que cada uno pudiera sumar una fotografía, que pudiera decir de dónde había sido tomada la fotografía y que pudiera construir un epígrafe sobre esa fotografía. Todo esto acompañado obviamente de un recorrido en la clase en donde se trabajaba en relación a la importancia de trabajar con imágenes en la enseñanza de las ciencias sociales y que permitían las imágenes, sobre todo esto mirando un acontecimiento como es la pandemia y lo que eso generó en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, bueno, sumaban fotos con algunos títulos, creatividad y mucha virtualidad. Hubo tal vez este año, a diferencia del registro del año pasado, muchas fotografías ya en la escuela, de los colegas y las colegas habitando el espacio de la escuela, pero con pandemia, entonces los diferentes ejercicios del profe en el aula, satinizando una sala, los juguetes. La escuela también sucede en la vereda. Bueno, ahí digo esto de mostrar. Bueno, acá hay como no es una epígrafe, sino que nos cuenta esta colega por qué decide compartir esta foto. Bueno, muchas de estas, muchos docentes en la vereda, en la plaza, en la calle, o sea, en cualquier lugar que sea público, que circule el aire, aparecen fotografías de las vacunaciones, a diferencia del año pasado. Hay muchos registros de eso, de gente vacunándose o médicos y demás. Y bueno, fotografías de chicas en el aula, pleno invierno, con las ventanas abiertas para la circulación de... ya vuelvo. No sé, Gaby, si vos querés agregar algo más, yo... Si no, sigo. No, dale. Bueno, y el último ejercicio que se planteó en relación a transitar esta experiencia tuvo que ver con los objetos. Que a mí es como uno de los que me parece más interesante en esta discusión sobre lo cercano, porque justamente es lo que permite como volver a mirar aquello que me rodea. Había una cita de Bernard Stiegler que está en la clase, que dice: las cosas marcan la historia de sus habitantes y el habitante trata de enfocar su propia historia, describiendo las cosas. La casa no es un museo, ni un archivo o una colección especializada, es de todo un poco, y es sobre todo un espacio en el que las cosas comienzan a tener vida, y donde la vida de los habitantes está hecha sobre todo de viajes de su mirada por la trama tupida de las cosas. Entonces, un poco la invitación fue a, bueno, ¿cuáles son esos objetos que quieren compartir en esta especie de galería de objetos? Contando brevemente por qué seleccionaban ese objeto, y también fue un ejercicio muy interesante, muy conmovedor en algunos casos. Este libro, por ejemplo, que creo que es el que nos movilizó a todos mucho más, en donde, bueno, elegí el libro que dejó mi papá con sus anteojos sobre su mesa de luz junto a su cama. Es un objeto muy importante para mí, ya que quedó sin que alguien llegue a su final, y espero poder algún día leerlo, contarle el final, aunque no me escuchen.
muchos que tienen que ver con esto, como objetos importantes y objetos que cobran relevancia por el contexto de la pandemia, ¿no? Como una cuerda de saltar. Comencé a saltar la soga con la cuerdita de mis hijas, me sirvió para descargar y mantenerme activa, pero en Navidad mi amigo Diego me regaló una soga de verdad, está hecha de plástico, forrada en azul, tiene, bueno, cuenta que tiene, y cuenta que le permite este objeto durante cuarentena salir de la rutina de trabajo y ponerse en movimiento. Bueno, una bicicleta, una pava, me podría como detener a ver varios. Mi primer guardapolvo, me lo compré cuando estudiaba para realizar la residencia. Si será de testigo de miedos, incertidumbres, nervios, alegrías, risas, voces, llantos. Lo usé para la colación en mis primeras experiencias como docente recibida. Aún lo conservo y uso de vez en cuando, recuperando todos los recuerdos guardados en mi mente de aquellas épocas. ¿Cuánto significado puede almacenar un objeto? Bueno, hay como mucho, y este último, que es un pincel, y dice, los objetos hablan de mí, un pincel de madera y cerda, sin marcas, de madera suave al tacto, de tamaño mediano. ¿Cómo llegó a mí? Me lo regaló mi madre cuando yo era chiquita. Hoy que soy mujer adulta, profesora de artes visuales, sé que ese pincel marcó mi vida. Lo uso con cariño y lo comparto con mi hija chiquita que realiza sus primeros garabatos. Este pincel cuenta parte de mi vida, ya que mi mamá tiene dibujos míos guardados de cuando yo era pequeña y pintaba con él. Ha pintado y sigue pintando mi vida. Bueno, hay muchos más. Esto como es algo de, creo que un ejercicio interesante pensar si los objetos son posibles de pensarlos como en el marco de una propuesta de enseñanza, o por qué traer estos objetos para, en el caso de los objetos, digo, para revisar, pero en el caso de todo lo que nos rodea, como reconociendo que hubo un contexto muy de encierro, y que creo que estos ejercicios y transitar estas experiencias habilitó a muchos docentes a que se quedaran como con algo. Y por último, hubo un mensajito que pues, se publicó en el foro de cierre de este curso, en donde una colega, Daniela María José, nos dice: fue muy enriquecedor haber participado del curso, he aprendido a utilizar todos los sentidos y a mirar a mi alrededor. A mí me pareció como, nos parece muy interesante traerlo y pensar que tal vez también además tenemos pocos espacios de formación donde nos detenemos en el tiempo de, bueno, tomar un registro de un audio, pensar en un objeto para compartirle a otro, volver a conectar con la historia de ese objeto, porque lo elegimos, y bueno, creo que ahí hay, bueno, mucho para seguir trabajando, y sobre todo porque despertó mucho interés de parte de nuestros colegas. Creo que fueron las actividades donde más, y también una época sensible de nuestro tiempo, donde, bueno, hay muchas cuestiones que están sucediendo en relación a la pandemia, y creo que también eso permite pensar en los recuerdos, en las historias de vida familiares, bueno, parece todo eso. Yo me quedo con esto, ¿no? De pensar en, bueno, es posible pensar a los objetos, o las fotografías, o los audios, en clave de enseñanza, y si es posible pensar en de qué manera ofrecer a nuestros estudiantes la participación o el uso en diferentes lenguajes. Desafíos, y obviamente esto es como iniciando estas preguntas y todo eso. No sé, Gaby, si querías sumar algo. No, solamente destacar que estas cuestiones, digamos, ¿no? La inclusión de paisajes sonoros, de imágenes, de objetos, son cosas que, lenguajes que hace mucho tiempo, digamos, se proponen como modos de acercarse, de enriquecer las representaciones que los chicos y las chicas puedan tener de la realidad. Nosotros lo que queríamos quizá traer a la conversación y compartir con ustedes es qué pasa cuando son los propios colegas los que lo hacen, ¿no? Nosotros en todos los casos les propusimos transitar por esa experiencia, ¿no? Grabar su paisaje sonoro, abrir la ventana, poner un grabador y contarse a partir de ese registro sonoro, en primera persona, ¿no? Involucrarse en ese recorrido con todo lo que eso implica, ¿no? Contarte con un objeto, contar tu lugar a partir de una fotografía. Podríamos hacer mucho análisis de todo eso que Aye contó, pero a nosotros nos interesaba traerlo también a la conversación
sobre la formación docente, ¿no? De qué modo algunas experiencias pueden ingresar, ¿no? En esos espacios de formación, atravesarnos, más además de la reflexión, hay clases escritas y qué sé yo, pero la verdad es que cuando los colegas nos cuentan qué se llevan, la mayoría se llevan las experiencias que hicieron, ¿no? Y a lo mejor hay algo ahí también para pensar y para tener en cuenta. ¿Puedo agregar algo, Gaby? Yo la escuchaba recién a Yelena, en general lo que estamos hablando, y yo digo, bueno, hay una palabra que está circulando que la estamos poniendo nosotras, que es la palabra de experiencia. Entonces yo digo, me pregunto, ¿qué es lo que hace que esta experiencia que está contando Yelena, lo que vos estás trayendo, Gaby, no sea un elemento de un curso de autoayuda? Porque digamos, el tema de la experiencia, de la sensibilidad, de la percepción, forma parte de una agenda que siento que es otra, que no es la que nosotros estamos planteando acá, que bueno, yo lo digo alegremente, lo digo así un poco quizás bueno, de la agenda de la autoayuda, digamos, ¿no? De la hipersensibilidad, etc. Estos asuntos aparecen acá a propósito de una concepción en relación a pensar condiciones didácticas para que circulen posibilidades de aproximarse a una mirada sobre la realidad social compleja, dinámica, conflictiva, etc. Entonces, quizás esto acá nos habla de dos cosas. Nos habla de que estamos entendiendo desde hace mucho tiempo que aprender no pasa por acá solamente, ¿no es cierto? Entonces, que aprender, así como hace muchos años hablábamos de aprender es conceptos y empatía, ahí, ¿no? Los ingleses, los españoles, Jesús Domínguez, aprender es conceptos y empatía. Digo, esta cuestión de que aprender es aprender también con todo el cuerpo, digamos, es una cosa que viene estando presente en estos enfoques historiográficos y en estos enfoques de la enseñanza de las ciencias sociales que estamos planteando. Y también tiene que ver con pensar el tema de la formación en términos generales. Digo, formar, pues, digamos, dar un espacio para pensar la enseñanza, obviamente no es evangelizar, o tratar de convencer a otro de lo buena que es mi didáctica. Eso ya medio como que, creo que nos dimos cuenta hace unos cuantos años que no funciona. Pero bueno, nada. Entonces, bueno, ¿cómo se generan entornos para generar diálogos verdaderos en torno a los asuntos que nos atraviesan a todos cuando enseñamos? ¿Sí? Entonces, la cuestión de la experiencia también viene a meterse, así como la de la mesa de trabajo, que ¿no? Realmente que, digamos, dándole un poquito más de lugar a construcción colectiva sin atendiendo las diferencias profesionales que todos tenemos y los recorridos, pero bueno, nada, como alejarse un poquito de la evangelización de las didácticas. Pero nada, digo, lo traigo porque lo que se ve en esto es que ha habido experiencias verdaderas, ha habido cosas que la gente ha puesto, y además porque son recursos que nosotros estamos diciendo, sí, además los podés usarlos con tus propios chicos. ¿Sí? No desde un enfoque nostalgioso, sino usarlo con tus propios chicos, y sacar la foto a ver lo que se ve y lo que no se ve de la esquina de tu casa. Yo veo lo que veo, pero hay muchas cosas que explican lo que pasa en la esquina de mi casa que no las veo, no están en la foto, pero las puedo intentar explicar, ¿sí? O sea, como estamos usando estos recursos, pero bueno, estamos usándolos desde una convicción de que lo estamos intentando enmarcar en una perspectiva de pensar unas ciencias sociales, ¿no? Explicativas y complejas. Bueno, eso quería agregar nomás. Me parece que podemos ya abrir, ¿no? Un poquito el diálogo. Gracias, Daniel. Bueno, nada, eso que decía Analía, con confianza, lo que tengan ganas de comentar, contar, preguntar, todo viene bien porque estamos acá pensando.
El año pasado me tocó Ciencias Sociales en quinto y sexto grado. Y, por ejemplo, bueno, aprovechamos, supongo, la parte digital y con esto de cuando se dio la cuarentena y el encierro, largamos comparando, bueno, era Argentina, como vos decías, Gaby, recién, que no podíamos dejar de ver en quinto, comparar unas fotos digitales de noche, se nos ocurrió, y qué había pasado, ¿no? Cuántas luces menos, cuánto ir de ahí, salir al movimiento y a las relaciones, y qué pasó con la vida social en general, ¿no? Lo trabajamos en Argentina y también, como decía Analía, cómo nos pudimos, cómo esto se expandió en nuestro trabajo, que ya no queda tan limitado, porque las conexiones, las comunicaciones nos permiten llegar más allá, o que nos lleguen las cosas tan rápido, y entonces a los chicos a veces se les producen confusiones, pero hay que dejarlos hablar, me parece, ¿no? Hay que dejarlos expresarse, y a partir de la expresión de ellos poder sacar de ahí contenidos, poder sacar intervenciones, opiniones. Ellos opinan, y opinan a veces desde una argumentación muy fuerte, ¿no? Creo que personalmente hubo un acercamiento a los chicos a través de la virtualidad. Tuve la suerte de tener todos mis alumnos conectados, y hubo un acercamiento más personal. Si bien el tiempo fue acotado, hubo, digamos, una relación diferente, por supuesto, ¿no? Muy diferente, que tuvimos que empezar a construir. Cada uno habrá, supongo, que construido con su grupo algo diferente. Claudia, ¿querés comentar esto que decís? Que escribís. Claudia dice, es cierto que muchos trabajamos desde los institutos de formación docente con una actitud evangelizadora. Yo aclaro que lo dije en primera persona, ¿eh? Porque por supuesto, me dediqué a evangelizar a diestra y siniestra. Y también confirmo... Sí, ahí estás, Claudia, dale. sí. No, me resultó ejemplificador la palabra evangelizadora, porque la verdad que desde los institutos de formación, uno cuando trabaja con los enfoques y trata, en el caso de nuestro instituto, trabajamos con un enfoque sociocrítico de la enseñanza de las ciencias sociales. Hace muchos años que vemos que nos cuesta transmitir, es decir, mientras lo transmitimos pareciera que llegamos con la propuesta, pero después en las propuestas didácticas concretas del aula, en las escuelas primarias, o cuando nuestras alumnas residentes, y a veces alumnos, que son los menos, llegan a las escuelas asociadas, hay más de una vez diría que hay como un abismo entre lo que propone el Instituto Formador y cómo realmente trabajan las escuelas primarias. Y esto en la educación virtual, en este contexto de pandemia, se notó mucho, y hubo muchas consultas de los docentes sobre cómo trabajar, cómo era ese enfoque sociocrítico, cómo nos sugerías de trabajar a partir del circuito productivo, es decir, cómo era esto de trabajar con la imagen. Bueno, por eso digo que me hizo ruido cuando recién Analía planteó esto de esta actitud evangelizadora. No, o sea, sin la intención de creer que estamos evangelizando, tal vez durante mucho tiempo transmitíamos, más allá de la convicción que tenemos, transmitíamos estos enfoques con pasión, con convicción, y tal vez se veía como una actitud evangelizadora. No estoy pensando en voz alta esto. No, yo no sé por qué usé esa palabra, pero... Pero me parece que grafica bien lo que al menos me sentí identificada, Analía. Perfecto, allá vamos, ya sin las cruces. No, eso quería acotar. Una cosita, yo pensaba en algunas cuestiones que me parece que son filosóficas respecto de lo que presentaron.
Por un lado, el hecho de que cuando atravesamos tiempos difíciles, las personas sienten la gravedad de sus decisiones y las consecuencias que pueden tener sus decisiones, pero no quiere decir que en los tiempos que no son tan difíciles no las estemos tomando tan bien. Entonces, me parece que siempre estamos eligiendo qué contenidos vamos a enseñar, cómo los vamos a enseñar, qué efectos puede tener eso en niños y niñas, pero por ahí no nos damos cuenta de que estamos todo el tiempo tomando decisiones y que nos tenemos que hacer cargo en los momentos difíciles eso se siente, por eso también la angustia que produce el tener que vérselas con la enseñanza en este contexto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro me interesó mucho lo de los objetos, porque también es un ejercicio filosófico, ya que uno de los orígenes del filosofar se suele decir es el asombro, pero el asombro no es ante lo extraordinario, sino ante lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo logro extrañarme, ¿no? Y asombrarme respecto de lo que me rodea diariamente. Y ese es un ejercicio muy interesante para hacer presentes y con niños, de que un objeto que está siempre conmigo, ahí presente todos los días, de repente me produzca esa extrañeza y esa necesidad de pensar. Entonces, lo que yo sí diría que no alcanza solo con mostrar un objeto porque lo quiero, que me resulta evocador de algún momento de mi vida, sino cualquier otro que está circulando en mi vida cotidiana, ¿cómo puedo hacer para transformarlo en algo extraño en el sentido de pensar qué me suscita respecto de mis pensamientos y también, yendo a las ciencias sociales, de dónde viene ese objeto, ¿no? Pues que ha llegado hasta aquí. Me parece que lo que dice Stigler sobre la casa es muy interesante porque también nos está mostrando todo lo que significa un objeto como ser una casa. Ujú. Aprovecho para Gustavo Schuchman, aprovecho para presentarlo porque además de que es filósofo y profesor de filosofía, y seguramente muchos lo conocen, se está integrando a nuestro equipo de trabajo de la licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, así que aprovecho y te presento. Sí, justamente en esa dirección, Gustavo, nosotros también nos pasaba eso mismo con las imágenes, ¿no? Y en el ejercicio que mostraba Yelena, nosotros le decimos, tomamos la idea de un museo de Viena, que hizo una convocatoria, hubo varias convocatorias, ustedes habrán leído alguna, que le dice a la gente, bueno, ¿cómo contarían a las generaciones futuras cómo vivió, decía Viena en ese lugar, pero nosotros lo podríamos decir Chivilcoy, o Córdoba, o cualquier localidad, la pandemia del coronavirus, ¿no? Y la imagen como esa posibilidad. La verdad que las posibilidades de leer ahí son un montón, porque nosotros no podíamos hacerlo acá, pero incluso el ejercicio de mirar las galerías de imágenes que armaron los docentes en agosto, septiembre, octubre del 2020, y las galerías de imágenes de este año, ya muestran que la pandemia del coronavirus no es una, ¿no? Hay un cambio, por supuesto. Las imágenes del 2020 eran imágenes del desierto, era la calle Corrientes sin personas circulando, las escuelas vacías y cerradas con candados, ¿no? Y hoy, como mostraba Valle, son escuelas con protocolos, las calles nuevamente pobladas, pero con distanciamientos. Bueno, es muy interesante lo que tiene para dar, pero también lo que no se ve, ¿no? Y nosotros ahí en la clase también trabajamos la cuestión de que una imagen no vale más de 1000 palabras, como dice Gabriela Gustowski, y tampoco un paisaje sonoro vale más de 1000 palabras, porque ustedes ahí escucharon esos paisajes sonoros, pero nosotros no les dijimos dónde eran, no dijimos quién lo tomó, qué estaba contando, ¿no? Y ahí lo interesante quizás es también ver por qué yo elijo un determinado paisaje sonoro para narrarme. Una cosa que aparece mucho en ese foro de los paisajes sonoros, las chicas que están acá que acompañan eso podrán decir, muchos colegas, digamos, hay dos cosas ahí. La idea de paisaje primero, ¿no? Es una idea que tiene muchísimo contenido, mucho recorrido en las ciencias sociales, ¿no? Y es el paisaje como lo bello, lo bueno, ¿no? Lo éticamente, digamos, construido en una representación muy vinculada a lo que se considera bello en un determinado momento, que queda afuera. Hay mucha gente que decide contarse con pajaritos, con naturaleza, ¿no? Que ahí también media, ¿no? Lo que valoramos como la ciudad es ruido,
el campo es paisaje, ¿no? Una representación también muy propia de nuestro tiempo, pero que también era otra hace unos años. La verdad que hay muchísimo para analizar. Otros colegas que deciden narrarse desde la ruralidad, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, nos tomó como paisaje sonoro el chiquero de los Chanchos que tiene afuera de su casa, y esa es una decisión, porque también podría haber tomado los pájaros, pero hay algo de su vida que están decidiendo narrar desde ese lugar, o qué sé yo, una colega decidió mostrarnos, no sé si era su hijo, su hija, no sé si tocaba la guitarra o algún instrumento, no hay algo de su vida familiar, de sus opciones tomadas en relación a la crianza de sus hijos que está narrado ahí. O otro cuenta el paso del tren, ¿no? Y entonces toma el sonido del tren cuando pasa, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿y dónde pasa ese tren? ¿Es un tren de carga o es un tren de pasajeros? ¿Ese tren está pasando a la madrugada o está pasando a la tarde? Todo eso el paisaje sonoro no lo permite contar, ¿no? Y hay algo ahí muy interesante entonces también, que se entrama mucho con la didáctica propiamente, que es, bueno, ¿qué más hace falta para poder conocer esa realidad, ¿no? Que nos cuente, lo que vos decías también. Nosotros insistimos mucho, Gustavo, en esa idea de que ese objeto era un objeto del cotidiano del hogar, pero sin embargo los objetos seleccionados se seleccionaban en función de esto, ¿no? Objetos con historia, objetos con emotividad, y costaba bastante detenerse en objetos quizá más insignificantes, y en la primera edición aparecieron muchísimo las computadoras y los celulares. Nos costaba mucho, mucho, mucho salir de esos objetos que se habían vuelto omnipresentes en la vida de las personas, que también es válido, digamos, si uno quisiera tomarlos como objeto para pensar las sociedades, ¿no? Y los que nos está atravesando como sociedad. Está muy bueno el aporte. Me parece interesante esto de poder pensar estos recursos, ¿no? Esta palabra que decía Analía recién, esto de la autoayuda me quedó ahí como repiqueteando en la cabeza. Pensaba de que muchas veces el desafío para los docentes es cómo logramos entramar estos recursos con las finalidades formativas del área, con las conceptualizaciones, con las problemáticas. Yo creo que ahí es donde está el gran desafío, ¿no? Y es lo que por ahí en el nivel primario cuesta mucho. Es como, ahí me parece que está centrado el problema. Nosotros podemos tomar un paisaje sonoro o esta cuestión de los objetos, y yo pensaba esto del objeto significativo que tiene historia y todo eso, ¿cuánto nos puede servir, por ejemplo, como recurso para trabajar las prácticas de escritura en el nivel primario, en el área de las ciencias sociales, que por ahí las prácticas de escritura están siempre vinculadas al área de lengua, ¿no? Y qué poco escribimos y producimos con los chicos relacionados con temas propios de la historia. Estamos como casi siempre, y perdón por mi postura un poco pesimista, como reproduciendo discursos, ¿no? Entonces me parece que por ahí este recurso de los objetos puede ser puede generar una situación didáctica donde podamos introducir a los chicos en las prácticas de la escritura en el área de las ciencias sociales concretamente. Sí, ahí cuando decía la colega que esto es interesante para el nivel primario, para llevarlos a escribir, lo que se propuso con las imágenes y todo, yo creo que todo está como, no limitado, sino que va a tener, digamos, va a cumplir con su objetivo, o vamos a llegar a la meta que queremos. Me parece que todo depende de las intervenciones que seamos capaces de hacer los docentes sobre eso, ¿no? Creo que todo lo que han propuesto se puede llevar a cabo, se puede utilizar en sociales y nos pueden ayudar a delimitar los contenidos o a seleccionarlos, pero en cada cosa que hagamos, la intervención docente creo que es fundamental, y me parece que las buenas intervenciones están signadas por la manera en que uno se prepara para todo esto, ¿no? Me parece. Yo lo que quería agregar era, por lo que decía Norma al final, cada una de estas experiencias se propuso
dentro de una clase en donde se acompaña de algunas nociones como conceptuales, porque es real esto de muchos tomaban y decían, bueno, lo voy a hacer con los chicos en la escuela, y en realidad era más bien, bueno, transitemos la experiencia y pensemos en el contenido de lo que la clase nos ofrece para pensar en qué de esto puedo tomar. Digo, el ejercicio, por ejemplo, de las imágenes, se trabaja en una clase en donde se piensa qué seleccionamos de dentro de los repositorios que hay de contenidos de secuencias didácticas, qué selecciono, por qué elijo trabajar con determinada propuesta. Entonces, bueno, justo sale mucha referencia a que muchos docentes y muchos colegas eligen secuencias donde se trabaje con imágenes. Entonces, hay una vinculación entre la experiencia que se transita y el contenido, porque eso también es algo que nos preocupa, me parece, desde nuestros diferentes espacios donde estamos, en cómo no es sumar una imagen, un audio, un video, simplemente porque queda bonito, y digo, ya en una cuestión más didáctica de las nuevas tecnologías, cuando pensamos en propuestas virtuales, no es solamente meto un audio porque lo va a hacer más dinámico, como dicen, o le ponemos una imagen porque va a quedar más linda, la va a decorar mejor, sino poder encontrar cuáles son los sustentos teóricos, sobre todo porque elijo ese elemento o ese lenguaje para la enseñanza de las ciencias sociales, ya sea esto, con un audio, con una imagen, con un dibujo, con lo que sea que yo elija trabajar. Entonces, pero está bueno y es interesante porque es algo que nos cuesta mucho, o sea, cuesta que haya argumentaciones y fundamentaciones sobre, bueno, tomo este objeto porque me permite trabajar tal cosa. Ese es un ejercicio que en el curso se intenta hacer, de hecho, al final del recorrido, de pensar en una propuesta de enseñanza que pueda recuperar algo de estas experiencias transitadas, en donde yo diga, bueno, lo trabajo de esta manera y lo puedo fundamentar por esto, y lo selecciono por esto, y tomo esta decisión. Digo, bueno. Y me parece ahí como que nosotros vamos tomando, yo hice la capacitación, soy Lidia Zambrano de Santa María, Catamarca, ¿no? Esta gran oferta que brindó la capacitación es como que nosotros vamos tomando esos objetos y haciendo la adecuación de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos teniendo en nuestras aulas. Por ejemplo, yo tengo niños vinculados, ¿sí? Niños con discapacidad que están incorporados en mi aula, y hay niños que, por ejemplo, o son no videntes o baja audición. Entonces, en esta cuestión vamos viendo cuál de los objetos o recursos nos son más funcionales de acuerdo a lo que nosotros queremos plantear como temática, ¿no? A mí me sirvió muchísimo. Fue un hermoso trayecto de trabajo y de poder compartir y de poder saber que uno no está solo, ¿no? Y el obtener mayor recursos te ayuda a mirar para varios lados, digamos, y saber por dónde caminar, ¿no? Así que muy agradecida con esa capacitación. Yo te escuchaba, Yelén, y pensaba que esto que decís en relación con el uso de las imágenes o los sonidos, cuando uno desde la escuela dice, bueno, van a entrar a la escuela, ¿no? Y por un lado, parecería que el mundo externo está tan lleno de imagen, de sonido, ¿verdad? Que la escuela, metiéndolas adentro, debería producir algún tipo de interrupción a ese bombardeo, y que algo de otro orden pudiera pasar con esas imágenes cuando un maestro o una maestra las toma, las trae, las mete ahí en la escuela. Hay un sentido de interrumpir, ¿no? De interrumpir no sé, el aturdimiento, se me sale la palabra, el aturdimiento, el ruido, el demasiado, ¿no? Entonces, por un lado es interrumpir, y por otro lado es que cuando entran a la escuela, dejarlos vibrar también, ¿no? Porque a mí me sale una palabra bueno, despedazar la película, diseccionar la literatura, ¿no? Y no dejarla vibrar. Ahí hay un artículo de Ana Abramovsky, que tiene unos añitos, donde, bueno, se hace esas preguntas en relación, y ¿qué les pasa a las imágenes en la escuela? Porque las imágenes, uno las trae por un algo, ¿no? Porque quiere establecer un diálogo entre esa imagen y algo del asunto
de las ciencias sociales o de la naturaleza o de lo que fuera. Pero ese equilibrio entre que venga porque te traigo para algo, pero a la vez no te corto las alas destrozándote, y dejo que algo del orden vibre ahí adentro, ¿sí? No diseccionar. Bueno, yo creo que ese también es un equilibrio bien interesante, ¿no? Que bueno, las cosas tienen un efecto, ¿no? Un efecto de sobre todo en el arte, qué sé yo, una película, una imagen, una buena foto, tiene una presencia, ¿no? Hacer ahí puesta estética, bueno, eso, uno si está en ese tránsito de no le quiero cortar las alas a lo que esa presencia supone, y a la vez que entre en diálogo con lo que dice Gaby, una imagen, ¿cómo es? No vale más que mil palabras, es mentira, que una imagen vale más que mil palabras, etcétera, etcétera. A mí me parece igual que está interesante, y además, ahí sí, aplaudo las nuevas tecnologías que nos facilitan un montón tomar eso, traerlo, ampliarlo, meterlo en otra calidad, hacerle un recortecito, sí. Vivan las nuevas tecnologías con esta posibilidad, ¿no? Nos acordamos las maestras, ¿no?, de cuando hacíamos fotocopias en color que eran tan caras y teníamos que hacer pocas y meterlas en algo plástico para que no se nos arruinaran al tercer grado. Entonces, bueno, sí, en ese sentido, absoluto, pero produciendo esta interrupción, me parece, ¿no? Porque, fíjense, pienso yo, es interrumpir, definir qué traigo, para qué lo traigo, cómo me hago de estas facilidades, lo que me ofrecen estas tecnologías para que tenga un sentido, porque los pibes nosotros todos estamos bombardeados. Bueno, entonces creo que el lindo lugar nuestro en términos de la enseñanza es que tenemos esa posibilidad de interrumpir, traer, decir un para qué, vibrar con los chicos un poco en relación a eso que traemos. Es una buena oportunidad. Bueno, no sé si alguien más quiere sumar algo, si no, estamos más o menos ya llegando a la hora. Yo me quedé, buenas tardes a todos. La verdad que me quedé pensando en varias cosas que nos están, digamos, afectando en todo este tiempo, porque en el caso de las sociales, es cierto que estos recursos, hace mucho tiempo que las tecnologías nos los pusieron ahí y estaban a disposición, y siempre fue un desafío, sobre todo en la escuela primaria, de ver cómo se transformó en un recurso para que las clases pudieran ser pensadas de un lugar que inviten, que convoquen y que sobre todo permitan a los chicos abrir el juego a poder leer la realidad desde otro lugar y poder empezar a explicarlo o a entenderla desde las herramientas y desde las nociones y las ideas que le pueden acercar las ciencias sociales. Y yo la verdad que en un momento cuando comenzó todo esto que verdaderamente nos afectó, quizás ingenuamente pensé que el hecho de tener que de repente pasarnos a la virtualidad iba a colaborar enormemente en que tuviera un poco más de protagonismo la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria, más en el primer ciclo que en el segundo, porque donde más cuesta darle lugar y presencia sigue siendo el primer ciclo. Todavía cuesta entender que se puede alfabetizar en ciencias sociales, no solamente desde la matemática y la lengua, pero bueno, indudablemente ahí sucedieron otras cosas, o están sucediendo otras cosas que tienen que ver con lo que ustedes fueron planteando, de que contrariamente a lo que uno por ahí esperaba, quizás no promovió el hecho de que se hicieran más visibles las sociales en la escuela primaria, teniendo que trasladarnos, ¿no?, a la virtualidad. Yo hace muchísimos años que trabajo en institutos de formación docente, en la carrera de formación de maestros de grado para primaria y para inicial, y
la verdad que sigue siendo complejo dar la didáctica a las ciencias sociales, sigue siendo sumamente complejo. Coincido con vos, Analía, en lo que decía, y una de las compañeras también, en esto de la cuestión de que uno por ahí termina pensando a veces que de verdad que está evangelizando, y donde vos más lo notás es que quizás incluso cuando se trabaja en las residencias, en las prácticas del ensayo, y trabajás las secuencias y demás, hay propuestas que vos decís, algo del orden de la teoría evidentemente acá hizo clic y está, pero después las encontrás a los pocos años, porque seguís yendo a las aulas constantemente con nuevos residentes, y las encontrás, y ¿qué pasó? Digamos, que esto que en la instancia de formación, evidentemente había herramientas de apropiación de los aportes teóricos que acá no están apareciendo, y bueno, y se sigue reproduciendo, siguen apareciendo formatos y enfoques que verdaderamente no colaboran en la presencia de las sociales. Yo la verdad que agradezco porque suma a que uno siga pensando, se siga interpelando y siga buscando caminos, que creo que de eso se trata, ¿no? Igual no vamos a buscar recetas, lo tenemos clarísimo eso. Pero sí está bueno tener espacios donde podamos seguir pensando y pensando con otros, porque por ahí también esa otra cosa que desde las sociales cuesta mucho en primaria, poder pensar de que se tiene que planificar o pensar la secuencia junto con los colegas, con el aporte y el trabajo en equipo. Pero bueno, agradezco, la verdad que lo disfruté. Muchas gracias. Gracias, Karina, qué bueno escucharte. ¿Dónde estás? En ¿Buenos provincia de Aires? Santa Fe. Ah, en Santa Fe. Hay algunas Provincia de colegas Santa Fe. tuyas que están cursando con nosotros la licenciatura. Sí, sí. Sí, Lindo coincido con escucharte lo a que vos también. Claudia, perdón. No, que coincido plenamente con lo que dice Karina, y cuento rapidito una experiencia. Yo también trabajo en un instituto de formación docente, soy de Santa Fe también, Karina, de Tostado y Villa Minetti, bien al norte de Santa Fe, y por ejemplo, trabajando con la cuestión del lenguaje, ¿no? en el área de las ciencias sociales, más que nada con los coformadores. Por ejemplo, alguna vez en la localidad de Villa Minetti, el pueblo se fue, la urbanización se fue dando alrededor del ferrocarril y de plantas de silos. Entonces, la localidad tiene 3 grandes plantas de silo adentro del pueblo, en el centro. Después, la terminal de ómnibus la construyeron pegado a la planta de silos. Bueno, una serie de cuestiones que da para trabajar desde circuito productivo, el vínculo y la relación espacio urbano, espacio rural, porque es una localidad que depende absolutamente de la actividad primaria. Y bueno, no lograba, o sea, en el aula, como formadora de formadores, trabajábamos, por ejemplo, el circuito productivo de la soja o del algodón, que es una desmotadora, para no ir a lo que el libro de texto, el manual, para no caer en el circuito productivo que el manual me presentaba. Y bueno, hacíamos unos buenos trabajos, mucha fotografía, videos, pero después uno las encuentra en el aula y dice, no, profe, porque en tercer grado tenemos que trabajar con este manual, porque los padres compran entonces el circuito productivo que aparece acá es el de la leche, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el uso de las imágenes bueno, saquemos fotos a la planta de silos, para trabajar en espacio urbano, espacio rural, escribir epígrafes, contar lo que vimos. En las prácticas que necesitaban nuestros residentes para aprobar el taller de práctica 4, uno se sentía, bueno, creo que vamos por el camino que uno pretende que vayan, pero después cuando llegan a las instituciones en general, obviamente, se entra en esa lógica donde aparece una residualidad del currículum, ¿no? Es decir, una residualidad en cuanto a enfoques que a mi criterio y al de muchos profes, y creo que compartimos acá en este espacio, lo mismo, enfoques que ya no se deberían estar utilizando. Y bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos la particularidad que no contamos con un diseño curricular jurisdiccional de nivel primario, porque
nunca o sea, está pendiente la reformulación y el nuevo diseño curricular de nivel primario. Entonces, bueno, a veces, yo particularmente hay veces que siento como una desazón, después me activo y arranco de nuevo, ¿no? Pero comparto lo que decía recién Karina. Ahí sí, Claudia, tenemos que apelar a nuestro espíritu evangelizador. Sí. Ahí sí. Sí. Me quedó grabado la palabra evangelizadora. Pero no sé, Karina, de que si compartís, vos que estás en la provincia de Santa Fe, si esto del o sea, el diseño curricular jurisdiccional de primaria no está vigente, pero mientras tanto, de alguna manera sigue estando. Sí, tal cual. Yo Sí. soy del sur, bien del sur, así que estamos bastante lejos una de otra, pero cuando te escuchaba contar, expresar la experiencia, es algo muy habitual esto de que el recorte o la selección de contenidos lo termina, digamos, organizando en realidad el libro de texto Sí. que define la institución. Y en realidad eso es un falso dilema, porque no que se defina institucionalmente, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que se define institucionalmente el uso de un libro de texto, nosotros tratamos de trabajar mucho eso en la formación, de que no necesariamente es un condicionante del recorte de contenido, o sea, no te va a obturar la posibilidad de que vos puedas pensar y construir propuestas de enseñanza, aún con el lineamiento de un determinado libro, de la definición de una determinada propuesta editorial, porque, digamos, trae algunas condiciones, pero no te encorseta de que tiene que sí o sí trabajarse de esa manera. El libro tiene que ser una posibilidad de que te abra a que vos puedas hacer otras actividades. Y lo que plantearon con el tema de usar otros lenguajes, también eso hay que insistir desde las sociales, nosotros tenemos que insistir muchísimo en la producción, en que los alumnos, las chicas y los chicos puedan comunicar usando no solamente como recursos, sino que ellos también puedan hacer producciones apelando a otros lenguajes para poder comunicar lo que están vivenciando, experimentando y aprendiendo dentro del aula. Pero bueno, es el desafío que nos queda todavía como formadores. Sí, tal cual. Sí, en los cuadernos para el aula de los NAP, la introducción de cada uno de los cuadernos en el área de ciencias sociales está tan bien, desde mi punto de vista, tan bien trabajado, está tan claro, es como que está sintetizado en esos cuadernos para el aula, obviamente con gente muy preparada que participó en la elaboración, y bueno, trabajamos mucho con eso y leemos el cuaderno para el aula para que vean que la teoría que uno propone está reflejado de alguna manera ahí, pero después es muy difícil traspolar y la transposición de esto, pero bueno, hay que continuar. Y eso que están conversando es otro de los temas que tomamos en el desarrollo de esa formación, no con los manuales escolares, pero sí con las plataformas, ¿no? Porque, bueno, en los últimos tiempos, bueno, soy de tu grupo de seguidores de Cuaderno para el Aula, pero también nos situamos en la enorme producción de materiales para la enseñanza que siguió al cierre de las escuelas, ¿no? Desde las plataformas generadas por las distintas provincias, el Ministerio de Nación, los cuadernillos de Seguimos Educando, y ahí también hay algo que se juega, ¿no? En la profesión, que no se desarrolla en el vacío, eso está ahí, digamos, y hay algo que opera en nuestro trabajo de selección, en el modo en el que nos apropiamos, resignificamos, elegimos, sacamos, ponemos. Hay cosas muy interesantes para pensar ahí, y es interesante también a quienes nos dedicamos a la producción de materiales de enseñanza para preguntarnos. Un colega, por ejemplo, nos decía, Analía se acordará, le preguntamos con qué materiales había trabajado, y nos dijo, bueno, yo hago recortes de cuadernillos de Seguimos Educando, un colega de una escuela rural. Y entonces nosotros dijimos recortes, y los recortaba con una tijera. La verdad es que lo que hacía es agarrar el cuadernillo y a él le parecía que la introducción era muy larga,
y trabajaba directamente con la parte que a él le servía. Y eso a nosotros lo primero que te sale es decir, no, porque hizo eso. Y lo segundo que te sale es decir, por algo lo hizo, ¿no? Hay algo ahí que se estaba jugando en su vínculo con las familias, en cómo él entendía que las familias podían acercarse a esos materiales, en lo que había que hacer. Digo, y no quiere decir que entonces tengamos que revisar todo lo que pensamos sobre la enseñanza, la introducción y qué sé yo, pero bueno, los materiales se juegan también de ese modo, ¿no? Se juegan los manuales, las cosas que se producen, y los docentes van haciendo cosas con eso. Incluso él las recortaba y las volvía a pegar y armaba su propio cuadernillo a partir de eso. Y esa operación que ocurría en términos materiales ahí, creo que es una operación que se hace permanentemente. En este curso nosotros les proponemos a los colegas trabajar con 5 o 6 propuestas de enseñanza, elegir una y decir cómo armarían ahí un plan de trabajo. Y bueno, los recorridos que se arman a veces para nosotros son insospechados. ¿Por qué tomo esa decisión? Y bueno, pero esas decisiones se juegan todos los días en las aulas, en las propuestas de enseñanza, y a nosotros nos gusta estar ahí, digamos, en esa conversación, en ver por qué se toman, en hacer cada vez más explícitos esos sentidos. Hay algo ahí que seguramente está jugando y que estaría bueno escuchar para aprender, ¿no? ¿Qué se está jugando ahí? ¿Cuáles son los supuestos, las significaciones, las cosas que se están jugando en esas decisiones? Saco esto y pongo aquello, y por qué, ¿no? Bueno, hay ahí también otro capítulo interesante para otra charla, ¿no? Creo que es como la cuestión quizás es descentrarse, digo, nosotros que somos, por lo que veo acá, muchos profesores de institutos, o inclusive maestros de grado, profesores, como, bueno, esa operación de descentrarse de la propia intención, que bueno, obviamente la tenemos escrita en todos los libros de pedagogía, pero bueno, después tenemos que poder sostenerlas personalmente y subjetivamente, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde está ese punto en donde lo que yo quiero transmitir en relación a lo que me parece un camino para mejorar las condiciones de enseñanza? Bueno, yo lo pongo sobre la mesa, por supuesto que lo voy a poner sobre la mesa, pero bueno, está el asunto cómo eso entra en diálogo con la lógica de cada quien, ¿no? Bueno, eso me parece un descentramiento importante, que en general es un camino que yo entiendo que la didáctica de las ciencias sociales, por lo menos en la gente que yo tengo más cercana, la hace, y yo creo que en muchas otras vertientes didácticas esa descentración del propio discurso y una digamos, atención a entrar en diálogo con los interlocutores está como una cuestión cada vez más fuerte, ¿verdad? Sin que nadie por eso deje de lado el paquete que tiene para aportar, pero bueno, este diálogo, bueno, que de eso se trata, ¿no? De poder entrar en este tipo de diálogos. Agrego, no sé si una reflexión, pero medio a pregunta también. No, que también pensando en esto de como, no sé, si dónde radica el problema después de que pasan las aulas de primaria, como que algo que sí veo, y retomando un poco el inicio, me parece, del encuentro, muchas veces como que la discusión todavía se vuelve como a la cantidad. O sea, entonces, ¿qué enseñamos? A ver, lo que me quedó del año pasado, lo que tengo de ahora. Me entran todas las efemérides recordando un poco también el encuentro de ayer, que tiene mucho, como que me parece que incluso en el nivel secundario también, pareciera que la discusión siempre, a pesar de todos los avances que hay en la didáctica de las ciencias sociales, y acá una compañera recién decía esto de trabajar con los cuadernos para el aula, que son una belleza, y que incluso ahora me parece que los cuadernillos del Seguimos Educando también nos quedan como un material, como ejemplo, incluso a futuro, para decir, bueno, podríamos pensar una propuesta a través de los medios de transporte, que incluso está en uno de los cuadernillos, a partir o trabajándolo de esta forma, a ver cómo lo podemos pensar. O sea, hay ejemplos, pero claro, esos ejemplos me parece que llevan a priorizar habilidades cognitivas que llevan tiempo después en la enseñanza. Y en las escuelas después siempre terminamos a ver esto. Mirá que yo llegué hasta acá, vos tenés que seguir de acá hasta allá, porque si no, que incluso nunca entiendo
cuál es el apuro, porque tenemos toda la vida básicamente, ni hablar de 20 años, 15 años de escolaridad, 17 años de escolaridad obligatoria, no sé cuál es el apuro, pero que me parece también que a los docentes nobles, cuando después que salen de los institutos, que nos escuchan secándole el cerebro durante 4, 5, 6 años, no, hay que problematizar, vamos a leer, volvemos, ¿no? El circuito productivo siempre con la misma figurita, ordenando, el circuito productivo siempre igual. Creo que esto pasa en toda la provincia, solo que va variando qué circuito productivo metemos, el trigo, la frutilla, la manzana en el sur, y que todo el país es más o menos lo mismo. Y claro, después llegan a las escuelas y en realidad las urgencias a veces son otras, que claro, no sé cuál es la forma de romper eso. A ver, ¿cómo quebramos esto? Que no va a venir nadie a decir, a controlar, a ver cuántos, si sumaste o no los porotos en contenidos, como el truco. O sea, no es que no. Pero esa problemática, que tal vez, y si hay alguien de filosofía o de epistemología, tal vez lo pueda explicar mejor también, pero que también tenga que ver con algunas concepciones en relación a qué implica conocer, que todavía nos cuesta romper probablemente, a pesar de que criticamos el enciclopedismo, como que nos queda ahí, como se ve que en alguna base del cerebro dando vuelta de que hay que no sé si es tan necesario como preocuparnos por la cantidad, y con esto no quiero decir que entonces no hay que enseñar, ¿no? Esa disyuntiva enseño, asisto, que es como las otras disyuntivas que aparecen, sino esto que cuando enseño, bueno, ¿qué estoy enseñando? Y pienso, y para eso me puede servir 1, 2, 3 contenidos, 4 contenidos bien trabajados en el año, con un buen recorrido, con buenas fuentes, que de hecho últimamente veo que quizás Mariana, a lo que vos te referís es que, pienso yo, no sé, como que giramos todavía alrededor de esos contenidos, y quizás una pregunta, ¿no? ¿No nos tendríamos que correr a las capacidades? O sea, a ver, ¿por qué el contenido tiene que seguir siendo la columna vertebral? Es sumamente imprescindible para el orden y la organización, o nos podemos organizar de otra manera. ¿Qué queremos? ¿Cuál va a ser el objetivo con esos alumnos que queremos críticos, que queremos que opinen, que queremos que intervengan, que queremos... A ver, el contenido tiene que seguir siendo nuestra columna vertebral para organizar todo esto, o me parece que nos podríamos mover a otro. A mí me movilizan mucho las capacidades, por ejemplo. O es la autopista el contenido. A veces pienso, digo, capaz que es el medio para esas capacidades, y en esto uno revaloriza las dos cosas, no es ni una ni la otra, sino como que nunca llegamos como a la conjunción ahí de las dos cosas. Viviana trae una conversación que no vamos a tener tiempo de profundizar, pero que está muy bien para hacerla, pero creo que es algo muy interesante para pensar. Yo vengo viendo en el trabajo en algunas jurisdicciones, y en esto también, en estos foros, que en algunos casos, más allá de estos documentos que yo mencionaba, de contenidos prioritarios y demás, los equipos docentes se han quedado muy solos en esas decisiones, ¿no? Porque si vos tenés un diseño curricular, no los NAP, pero sí quizá algunos diseños curriculares jurisdiccionales, organizados como listados de contenidos, ¿no? Más allá de cómo vos cómo los quieras decir, lo que te queda cuando querés priorizar es tachar unos y dejar otros. Digamos, la operación es tacho lo que no me entra y dejo lo que entra. Y a veces, hablábamos el otro día con Analía, la enunciación de la cuestión de los conceptos estructurantes como otro modo posible de organizar los recorridos, es más una enunciación que algo que efectivamente opere en el modo de organizar la enseñanza, ¿no? Y eso es algo que no lo pueden hacer los docentes. O sea, yo creo, esto es una cosa personal, que si alguna operación hay que hacer en este contexto concretamente, para distribuir lo que se puede en el área de las ciencias sociales, tiene que ser alrededor de conceptos estructurantes, ¿no? Entonces vos podés decir, bueno, vamos a trabajar sobre
la diversidad cultural, sobre el interjuego de escalas, vamos a trabajar sobre la multiperspectividad, vamos a trabajar, eso lo puedo hacer con el circuito productivo, lo puedo hacer no sé, con el Estado-Nación, o sea, si voy a trabajar continuidad y cambio, lo puedo trabajar con una diversidad de contenidos. Yo no creo que eso son capacidades, Vivi, en lo personal no me gusta pensarlo de esa forma porque es probable que tengamos un peligro que es el de vaciar esas capacidades de conceptos y demás que tienen que estar ahí porque estructuran el conocimiento social, nos permiten conocer, por supuesto que no las niego, ¿no? El pensamiento crítico y demás, pero enseñar el pensamiento crítico me parece que no es algo que yo pondría al inicio de mi propuesta, sino que eso viene de hacer un recorte de la realidad, traer muchas voces, ponerlo en discusión, mostrar las diferentes perspectivas que se ponen ahí en juego y demás, ¿no? Y eso me parece que son los conceptos los que organizan de algún modo. Pero es una operación muy compleja y es muy difícil que los docentes lo puedan hacer. Nosotros cuando trabajamos con la elaboración de algunos materiales, estuvimos trabajando con Analía en algunos de los cuadernillos de Seguimos Educando, en la plataforma de Tu Escuela en Casa de Córdoba y demás, intentamos pensarlo de ese modo, ¿no? El recorte de la realidad social puede ser variable, el caso que yo tomo puede ser variable, ¿no? Puede ser uno, puede ser otro. En general yo me inclino por ser respetuosa de algunas de las tradiciones porque me interesa que los docentes los tomen, ¿no? Si yo sé que la maestra de tercer grado quiere dar la ciudad y el campo, voy a tratar de trabajar ahí porque sé que va a ser exitoso, no sé cómo decirlo, que lo van a seleccionar, y a mí me parece que en eso hay que también, bueno, tratar de dialogar con lo que efectivamente va ocurriendo en las escuelas, ¿no? Si hay contenidos que tienen sus tradiciones en el currículum y está bueno tomarlos, yo lo tomo más como caso que como contenido en sí mismo, pero me parece que también ese es un esfuerzo, ¿no? Lo mismo pasa con las efemérides y demás, ¿no? Uno puede renegar del lugar de las efemérides y el desplazamiento de la enseñanza de las ciencias sociales y demás, pero también es verdad que al interior de esa tradición escolar se han venido desarrollando propuestas muy interesantes que permiten trabajar la construcción del tiempo histórico en la infancia, en la continuidad y el cambio, incluir lenguajes, partir desde la vida cotidiana, digamos, hay mucho que se pone en juego en propuestas de enseñanza muy buenas que también se han elaborado ahí. Así que me parece que son cosas que sí, que como decían recién, están ahí haciéndonos preguntas, ¿no? El tiempo se acota y también a los que tenemos que tomar decisiones. A mí me interesa mucho, Mariana, esta cuestión de esa presión a comprimir. Yo creo que es una presión. Ahí vieron la colega que leíamos, decía, ya no planificamos por unidades porque el tiempo es menor. Es una presión, y los que hablamos con Analía, nosotros tenemos un supuesto, que es que aprender lleva tiempo, y para nosotros la propuesta de enseñanza no puede ser rápida. Pero algo de eso nos está haciendo preguntas. Digo, no estoy diciendo que vamos a cambiar todo lo que pensamos, pero el tiempo nos está también planteando que tenemos que pensar, porque antes podíamos estar 3 meses en una propuesta de enseñanza. Hoy eso nos lleva 6, porque los chicos alternan las burbujas, se van a la casa, se suspenden las clases. Digo, hay algo ahí que también nos pasa en esas certezas que teníamos, que de algún modo a lo mejor también tenemos que pensar. Digamos, no sé, a lo mejor llegamos al mismo lugar, pero por lo menos hay que pensarlas, ¿no? Gabriela, yo, si me permitís, quería comentar, agregar algo en función de lo que vos estás diciendo, que acuerdo plenamente. Sí me parece que los docentes han quedado muy solos, eso es cierto, y también debemos reconocer particularmente, digamos, es una postura personal, pero que sé que muchos van a coincidir, también, digamos, el docente de nivel primario, el maestro o la maestra de primaria también debe manejar la didáctica específica de más de un área. Y eso también debemos reconocer que es todo un desafío, porque nosotros estamos, yo hace 20 años que soy docente de sociales, hace 20 años que estoy ejerciendo y que me sigo formando, y uno siempre sigue aprendiendo y repensando cosas y trabajando de otra manera y trayendo cosas para pensar la clase desde otro lugar. Imagínate el docente de primaria que lo tiene que hacer por 4 o 5 áreas disciplinares. También es un desafío, y en este contexto quedaron, más que nunca se evidenció que quedaron solos. Eso, digamos, ahí tenés ampliamente la razón en lo que estás planteando. Y a Mariana le quería decir que lo importante en esto eso también es siempre una pregunta, el tema de la cantidad por encima de seleccionar y elegir
ejes o temáticas potentes. Y la importancia de preguntarse, de partir de preguntas, de poder partir de interrogante y organizar la secuencia a partir de interrogante o darle lugar a los interrogantes de los chicos. Yo pensaba, yo estoy en una localidad que se llama Cañada de Gómez, que en plena pampa húmeda, donde la actividad primordial, por supuesto, es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en esta localidad, el 90% de la actividad es la actividad fabril de muebles, es la capital nacional del mueble. Entonces, fíjate en un circuito productivo, si no tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, cómo puede ser que la actividad más importante sea la actividad en fábricas de muebles. Ahí tiene una pregunta bastante simple que se podría armar con los chicos, que digamos, por más que el manual te plantee la cuestión del circuito de la leche, que generalmente en los manuales de esta zona trae la leche o la soja o el trigo, bueno, lo podemos ver, pero en algún momento en esto de lo lejano y lo cercano, digamos, es una pregunta nada más, que lo podemos hacer con cualquier actividad que se haga en la localidad. A esas cuestiones me parece que también en esto de repensar la cantidad sobre aquello que debemos priorizar también tiene que ver. Eso, y me callo porque ya hablé bastante. Gracias. No, y también lo interesante, pensando en lo que dice Karina, es como, bueno, ahí también uno está enseñando, además, una actitud a mirar la realidad, porque en el fondo es, bueno, mirar qué es lo que sucede alrededor mío y por qué pasan estas cosas. Que después de eso uno lo debería ir complejizando hasta la adultez, y que a muchos adultos nos pasa que uno no mira lo que tiene en la vereda, básicamente. Bueno, estamos en hora, me parece. Por mi parte, la verdad que agradecerles muchísimo que se hayan sumado al intercambio, porque no queríamos hacer un monólogo. No sé, Ana, si quieres sumar algo más. No, la verdad que me interesó mucho escucharlas, la verdad que sí. Nos llevamos cosas, creo que todos, de esta conversación, así que fue para nosotras un ámbito bien propicio para echar a correr estas ideas, así que les agradecemos realmente la Y participación. gracias también a Lidia y al resto de las colegas del curso que han puesto sus voces, porque nosotros lo que hicimos fue también leerlas, ¿sí? Y la verdad que eso es muy valioso. Hay acá mucha experiencia contada, que es la que estamos tratando de traer a la conversación. Bueno, gracias. Gracias. Todas. Sí, Gustavo, gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Muy interesante. Chao, hasta luego. Un Hasta gusto luego.